yo quiero referirme a un hecho que ha pasado más o menos por desapercibido. Como a ti te gusta mucho manejar los temas de seguridad, porque bueno, es parte de tu especialidad. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención a esto, amigos televidentes. Se desplomó el techo del edificio del CODIA. ¿Cuál es la significación de esto? El CODIA es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Está instituido por una ley. Y esa ley dice que el CODIA es la entidad asesora del Poder Ejecutivo del gobierno dominicano en materia de construcciones. Y una de sus Qué paradoja. Una de sus atribuciones es velar por los estándares de seguridad de las edificaciones. Entonces, bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, miren, porque es que aquí, con las retóricas, con las narrativas, un gobierno que se está gastando en este año 2022 4.500 millones de pesos en publicidad por la presidencia, entonces siempre hay una retórica nada más de lo positivo y de lo bien que van las cosas. Y entonces, cuando hay que ponerse a examinar los detalles, entonces eso se le deja a 2 o 3 nada más, y la gran mayoría está en el bocinismo, por decirlo de alguna manera. Miren, y quiero concatenar esto con el hecho terrible, trágico, del asesinato de Orlando Remera. Fue un mensaje terrible contra la imagen de seguridad en el Estado Dominicano. Terrible. En el despacho de un ministro entra una persona armada, una persona que ya tenía antecedentes, que ya había amenazado a otros funcionarios con matarlos porque no le resolvían lo que él quería. Y se dice que ese mismo día, cuando dijo voy por donde el ministro, a matarlo. Hay versiones que dicen eso. Y ahí no se montó un dispositivo de seguridad. Y no solo fue que mató al ministro en su despacho, lo acribilló, tiró 13 tiros, sino que sale del despacho porque supuestamente la puerta estaba cerrada y un militar intentó entrar y como estaba cerrada dio la vuelta por detrás. En lo que él di que daba la vuelta por detrás, entonces la aprovechó como jugando al gato y al ratón y se va por otro lado y sale del edificio como Pedro por su casa. Entonces, eso hay que verlo no solo desde el punto de vista particular de la tragedia, el mensaje que envía de los símbolos del poder, cómo se afectan, los símbolos del poder. Aquí tenemos un problema grave de seguridad. Aquí decimos que Haití está controlado por las bandas, que allí hay problemas, que es un país que no tiene esto, pero, ojo con esto, si seguimos permitiendo que se afecten los símbolos del poder en términos de seguridad, podemos llegar a una situación parecida a la de Haití en algún momento. Entonces, hago esta comparación porque lo que acaba de suceder con el edificio del CODIA, mutatis mutando, es algo muy similar a ese hecho de la semana anterior. ¿Por qué? Porque el CODIA es el organismo del Estado Dominicano, porque es un colegio de profesionales particulares, pero está instituido por una ley, y la ley dice que es el organismo asesor
del Poder Ejecutivo, asesor del gobierno en materia de seguridad de edificaciones. Incluso para hacer las edificaciones se necesita un levantamiento del CODIA que dice que eso está bien. Entonces, oigan bien, el presidente del CODIA había advertido al ingeniero que está a cargo de un hotel boutique que están haciendo al lado del edificio del CODIA, que esas excavaciones que estaban haciendo podían afectar la seguridad del edificio del CODIA. Pero es un hotel boutique. Y entonces eso es intocable. El turismo es intocable. Entonces, miren por dónde vamos. Es cierto que el turismo va bien, pero no solo de turismo vive el hombre. No solo el turismo, para parafrasear aquella frase de que no solo el pan vive el hombre, no solo de turismo vive un país. No solo el turismo es lo único importante, porque yo te voy a poner, Gineuri, un ejemplo de algo que hubiera sido terrible para el mismo turismo, para la imagen del país, y que se hubiera constituido una tragedia. En la Feria del Libro, el edificio del CODIA era un pabellón. ¿Y sabe de cuál institución era? Era un pabellón del Ministerio de Educación, donde eso vivía ahí lleno de muchachos de las escuelas, de maestros y obviamente de turistas que entraban y de visitantes de la Feria del Libro. Pongamos algo que pudo haber sucedido, que ese desplome, que eso fue hace apenas un mes y algo, que ese desplome del techo del edificio del CODIA hubiera ocurrido en medio de la Feria del Libro, y que hubiera ocurrido con gente adentro. Porque yo quiero que el señor director nos ponga la foto, porque la gente dice el desplome, fue prácticamente el edificio. La gente puede pensar que fue como que un pedazo en un sitio. No, miren, fue que esto se cayó, esto se derrumbó totalmente. Entonces, si ahí hubiese habido gente adentro, quedan aplastados. Entonces, imagínense ustedes esa imagen para la República Dominicana en medio de la Feria del Libro, que eso hubiera sucedido. Entonces, en lo que quiero ya redondear el comentario es en que aquí tenemos que tener más cuidado con todo. Aquí no es solo, bueno, que el turismo ande bien. No. Si ese edificio que están haciendo al lado, un hotel boutique, había riesgo que afectara la seguridad, el propio CODIA actuó de manera irresponsable de no hacer una denuncia pública de eso. Porque y su propio edificio. En su propio edificio. Si ellos le informaron al ingeniero que estaba a cargo de esa obra, o que está a cargo de esa obra, mire, aquí, según nuestra experiencia, esto puede afectar la seguridad, la estabilidad de este edificio, no podían quedarse callados. Tenían que, si no le hacían caso, solicitar que eso se paralizara, o por lo menos hacer una denuncia pública. Bueno, es que no sabemos al menos si se solicitó o se hizo esta denuncia, pero lo cierto es que cuando hablamos en el plano de la seguridad, yo siempre hago hincapié que en la República Dominicana el tema de la seguridad pública no es tratado con la seriedad, no se hacen los debidos procesos, no se habla incluso de seguridad pública. Seguridad pública no solo en lo que tiene que ver con los espacios públicos, como muchas veces la gente lo interpreta, sino que la seguridad pública se encarga de los bienes de los ciudadanos y de garantizar que estos puedan convivir en un ambiente seguro. Y obviamente, hablando de este caso de esta edificación del CODIA y en la parte de lo que tiene que ver con la seguridad, es muy irresponsable de parte de aquellas personas que dirigen esta entidad, y que de hecho ellos quienes deben garantizar que los espacios, que las edificaciones estén cumpliendo con los estándares adecuados, no solo en el caso de ellos, sino de toda la República Dominicana, y que no lo hagan con su propio establecimiento, es como dicen popularmente, en casa de herrero cuchillo de palo. Es totalmente cierto el hecho de que
muchas veces en la República Dominicana, entidades como esta, que deberían de ser asesores del gobierno, pero al mismo tiempo son fiscalizadores en lo que tiene que ver con edificaciones que no cumplen con los protocolos adecuados de construcción y que estos deberían denunciarlo, no lo hacen. No lo denuncian porque muchas veces sabemos que es más fácil estar condicionados a lo que el gobierno quiere o no perjudicar quizás alguna entidad, alguna edificación que deba de reconstruirse. Y en el caso de ellos, que sabemos también que deben de contar con los fondos, porque los ingenieros que pertenecen al CODIA pues pagan una cuota y ellos también reciben fondos como institución, de que pudieron haber remozado esta edificación. O sea, son los ingenieros, el edificio de los ingenieros. Y gracias a Dios que fue durante el sábado en la noche, según tengo entendido, porque imagínense que hubiese sido durante el día, que personas están ahí, que ellos trabajan. Eso también es un tema no solo de seguridad pública, sino de salud y seguridad ocupacional, en lo que tiene que ver con los empleados, porque si hubiese habido empleados, personas, clientes, también pudieron... Los propios directivos del CODIA que despachan ahí. Pudieron verse afectados por esta situación, gracias a Dios, como digo, que fue durante la noche, y también los moradores que están alrededor, las personas que viven alrededor de esta edificación. Repito, es algo totalmente contraproducente el hecho de que se dé esta situación en el edificio donde está alojada la sede de los ingenieros del país, los que son fiscalizadores y al mismo tiempo asesores del gobierno en cuanto al tema de construcción. Entonces, respecto a la zona colonial, aquí había un señor que hace mucho que no lo oigo mencionar, Eugenio Pérez Montaz, que era una especie de el guardián de la zona colonial. Ahí no se hacía nada sin que esa comisión de monumentos lo aprobara. Y había queja porque la mayoría de las cosas que se querían hacer, esa comisión no lo aprobaba. Ahora hay una fiebre de modernización de la zona colonial, porque ciertamente la zona es muy atractiva. Es el lugar en la ciudad de Santo Domingo donde a los turistas les gusta estar. Tiene una dinámica extraordinaria. Ahí cualquier día de semana hay mucha actividad, pero los fines de semana el tráfico es casi imposible porque hay mucha gente, mucha juventud, muchos turistas, mucha alegría, muchos bares, muchos restaurantes, y eso está bien. Ahora, no se puede perder el criterio de la preservación de esas edificaciones que son monumentos históricos. La mayoría datan de la época colonial. Y entonces hay un tema también ahí de seguridad que hay que garantizar, de modo que hay una organización que vela por estos asuntos, que está a cargo de esa investigación. Pero realmente es el hecho como para que quedemos mal ante el mundo, porque tantos edificios que hay en la zona colonial, y tenía que ser precisamente el del CODIA. O sea, es una cosa como que es de mala suerte, como que es para que la imagen de nuestro país se desluzca en el mundo, porque tiene que ser precisamente el edificio del Colegio de Ingenieros, donde están los ingenieros civiles, donde se supone que está la gente que sabe de eso en este país. Pero bueno, eso sí es pura casualidad que haya sido este edificio. Lo que no es casualidad es que los propios directivos del CODIA han dicho que ya ellos habían advertido de la posibilidad de que eso sucediera. Entonces ahí es que está el problema.